Vamos a compartir la palabra en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 13. Y dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y digo pues, andad en el Espíritu, y no os satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. ¿Se acuerda la palabra que hablamos el día jueves? Corriendo la carrera, vimos los obstáculos que se pueden levantar en nuestra vida personal, individual, y también de forma colectiva, pero son cosas que mayormente se tratan individualmente. Podemos ver que estos obstáculos están siempre luchando contra nosotros, y acá Pablo también nos habla a través de esta carta de un enemigo que es acérrimo contra nuestra vida y contra la voluntad del Señor, que es nuestra carne, ¿sí? Es un enemigo que hay que vencer, hay que crucificar, ¿sí? La palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, si es que andamos en el Espíritu. Si no estamos en el Espíritu, no somos más que vencedores, ¿no? Pablo dice acá en el verso 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. El propósito del Señor es que seamos libres. Dios nos libró de la culpabilidad de nuestros pecados, de la condenación eterna, ¿sí? Y del acta que estaba en contra de nosotros. Si leemos la carta de Efesios, Colosenses, va a ver que había un acta que estaba en contra nuestra. Esa acta mostraba y demostraba que nosotros éramos culpables, ¿no? Ahora el Señor, a través de su sangre, nos redimió, nos compró, nos limpió y nos salvó de esa culpabilidad. Entonces, cuando llegamos al camino del Señor, como bien dijimos el jueves, nosotros somos regenerados en el Espíritu, pero nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿sí?, sigue teniendo la misma eficacia que cuando estamos en el mundo, ¿no? Entonces Pablo nos ayuda a entender que el propósito del Señor es llamarnos a libertad, ¿no? Que vivamos libres, pero que esa libertad que nos es dada no sea, dice solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea que esta libertad que el Señor nos proveyó a nosotros a través de su muerte y a través del beneficio de la gracia de Dios es para servirle. O sea que no somos libres para hacer lo que queremos tampoco, ¿no? O sea, esa libertad tiene una condición: que usemos esa libertad para servir. Ese es el propósito de por qué somos libres. Por eso el Señor, cuando saca a Egipto de Israel, a Israel de Egipto, ¿sí?, lo lleva al desierto para que le adore, ¿vio?, y para que le sirva. Ese es el propósito, de liberarlo de la esclavitud. El Señor a nosotros nos hace libres, pero este enemigo que a nosotros nos va a perseguir todos los días de nuestra vida, hasta que el Señor nos corte los días, o el propósito de Dios se termine con nosotros, ¿sí?, es una lucha y una batalla que tenemos que librar constantemente. Dice la palabra: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis o coméis unos a otros, es una palabra alegórica lo que está diciendo Pablo, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, o hay una batalla interna, para que no hagáis lo que quisieres. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Qué ley? La ley del pecado. ¿Sabe que este cuerpo estaba bajo la ley del pecado? ¿Sí? Por eso la ley fue buena en cierta parte, la ley que establece Moisés fue buena en cierta parte, pero esa ley no pudo corregir al ser humano, ¿sí? La ley del Antiguo Testamento era una ley que lo que hacía
tapaba el pecado, ¿vio? Cuando alguien pecaba, iba delante del sacerdote, llevaba un animal, lo sacrificaba, se ponían las manos sobre el animal para que se traspasaba la culpa por la imposición de manos y la persona quedaba libre, ¿vio? Ahora, el que fue sacrificado fue Cristo por nosotros. Entonces toda la culpa fue sobre Él. Entonces ahora nosotros, dice la palabra, verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo esta ley. La ley del pecado, ¿vio? El apóstol Pablo dijo en la carta de Romanos, yo hago el mal que no quiero. Mira, vamos a ver un momentito ahí. Romanos capítulo 7. Y él dice el pecado que mora en mí. Capítulo 7, verso 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. ¿Sí? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Deja, a través de la palabra, revela, ¿sí?, el estado, ¿sí?, de la vida carnal. Que en nuestra naturaleza carnal no hay nada bueno, ¿vio? Absolutamente nada bueno. Siempre la tendencia de nuestra vida natural va a ser a rebelarse en contra de la voluntad del Señor. Por eso dice también en el libro de Génesis que el Señor destruyó la tierra y lo único que salvaron fue Moisés y su familia, ¿sí?, porque dice que en el corazón del hombre estaba de continuo hacer el mal. ¿Sí? El pensamiento del hombre continuamente era hacer el mal. No había nada bueno en el hombre, ¿vio? Entonces nuestra naturaleza carnal, pues tiene que saber que reside el mal, ¿sí? Nunca va a haber nada bueno en nuestro cuerpo, jamás, ¿sí? Y no es que el cuerpo se adapta, ¿sí?, a la ley de Dios y obedece a Dios. Este cuerpo no puede obedecer a Dios, ¿vio? La carne no puede obedecer al Señor. Por eso el Señor nos manda a crucificar la carne, ¿vio? Dice el verso 18 de Gálatas, volvamos un momentito, dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no estaba esta ley. Bajo la ley que decía Pablo en Romanos 7, la ley del pecado, ¿vio? Esa ley convive con nosotros todo el tiempo, todos los días, y va a convivir con nosotros todos los días hasta que nosotros partamos de esta tierra, ¿vio? No es algo que termina, ¿vio? Dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo esta ley. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, los borracheras, las orgías y cosas semejantes a esto. Mira, vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 1, verso 28, porque ahí hay otra lista. Y dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, pero que practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por lo cual,
capítulo 2, verso 1, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en que lo juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas y haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, e ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si la paciencia del Señor y el tiempo que nos da a nosotros para cambiar nuestras acciones, que son pecaminosas, o que están residiendo en nuestra naturaleza carnal, que como decíamos el día jueves, podemos tener muchos años de creyente, pero hay cosas que todavía están establecidas y afirmadas en nosotros y no las cambiamos, ¿yo? Entienda que es el tiempo de Dios, es la longanimidad de Dios, que habla de la extensión, lo largo, ¿yo? La paciencia de Dios, es la benignidad del Señor, ¿sí? La paciencia que Él tiene con nosotros para que lleguemos a un genuino arrepentimiento. ¿Sabe que el arrepentimiento, hay evidencia física de una persona que está arrepentida, ¿yo? Porque yo puedo simular que estoy arrepentido de mis pecados, ¿yo? Pero es visible el arrepentimiento de una persona, ¿yo? Entonces acá el Señor dice que la benignidad de Dios, la longanimidad de Dios, que Dios extiende su misericordia, extiende el tiempo, ¿sí? Nos da tiempo para arrepentirnos. El Señor lo hace para que haya un arrepentimiento genuino, ¿yo? De corazón, ¿yo? ¿Sí? Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día del aire de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, viendo esto, que hay una lista interminable, ¿no? Podemos ver, no he contado cuántas obras hay de la carne, pero mayormente son muchas más que la manifestación del fruto del Espíritu, ¿no? El fruto del Espíritu son 9 manifestaciones o 9 cualidades que nosotros tenemos que desarrollar. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Qué ley? La ley del pecado. La ley del pecado no tiene injerencia sobre el fruto del Espíritu. No puede operar ahí, ¿no? Dice, pero los que son de Cristo, ¿cuándo son de Cristo? Bien, somos de Cristo. Entonces acá tenemos un deber. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Entonces acá la palabra nos muestra a nosotros que tenemos una lucha interminable con nosotros mismos, con la naturaleza que traemos del mundo, ¿vio? Con ese viejo hombre. Que el viejo hombre tiene el deseo de gobernar y seguir gobernando hasta que nos vayamos de esta tierra, ¿vio? Ahora, el propósito del Señor es que el Espíritu gobierne nuestra vida, ¿vio? Ahora, porque muchas veces, acá dice en el verso 17, que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, porque muchas veces se oponen entre sí, pero mayormente a veces prevalece, ¿sí?, nuestra naturaleza carnal, nuestros deseos carnales, ¿vio? Es porque muchas veces nosotros no estamos, ¿sí?, ¿se acuerdan con respecto a la carrera? Aquel que corre esta carrera espiritual tiene que estar enfocado en la meta que quiere alcanzar. Entonces, de acuerdo a la meta que uno quiere alcanzar, ¿sí?, y en cualquier cosa de la vida, ¿no?, de acuerdo al objetivo que uno se ponga, ¿sí?, va a tener un requerimiento, ¿no? Por ejemplo, alguien quiere poner un negocio, va a requerir de cosas. Puede tener su meta, sus pensamientos, su estrategia, su plan, cómo va a llevarse adelante, pero va a necesitar de recursos, ¿no? Ahora, nosotros necesitamos recursos para correr esta carrera, ¿no? Y uno de los grandes peligros que nosotros corremos es el desenfoque, ¿no? Estar desenfocado. En los años 90, por ahí, 89, por ahí, había un corredor que era, no me acuerdo el nombre bien, pero era famosísimo, ¿no? Y ganaba todo, lo que corría ganaba todo el hombre, ¿no? Después se le descubrió que, bueno, se inyectaba no sé qué cosa, entonces ganaba una velocidad, el hombre vio que sacaba varios cuerpos de ventaja sobre su oponente. Después pasaron los años, después de eso, ¿sí?, porque le sacaron todos los títulos, la medalla que había ganado, porque siempre fue con trampa, y después empezó a correr disciplinadamente,
ejercitándose. Y ganó la primera, la segunda, y después ya entró en una confianza en sí mismo, ¿vio? Y en medio de esas carreras, salieron todos los noticieros del mundo, ¿sí? Y él ya estaba llegando a la meta, ¿vio? Cuando está llegando, empieza a levantar las manos, no sé, por ahí faltaban 20 metros capaz para llegar. Y empezó a bajar el ritmo y empezó a levantar las manos, y saludaba a la gente, ¿vio? Como diciendo, gané, ¿vio? Otra vez, ¿vio? ¿Sí? Y mientras eso que va llegando, porque ya como bajó el ritmo de que venía corriendo, otro pasó. Y por 1 metro le ganó, ¿vio? Ben Johnson se llama, ¿no? Ganó la carrera. Y quedó para la historia eso, ¿vio? ¿Sí? Se confió, ¿sí?, en sí mismo, pero que hizo que se desenfocó. Y ese es el gran peligro nuestro, ¿vio? El desenfoque. Nos desenfocamos, ¿vio? Queremos alcanzar las cosas espirituales, hacer la voluntad del Señor, pero a veces estamos desenfocados de lo que estamos haciendo, ¿vio? Ella pensó que ya tenía consumado, ¿vio? Ya era ganador. Ahora, solamente el observar a la gente ya se distrajo de lo que tenía que llegar, donde tenía que llegar. Y la tenía a 20 metros, ¿vio? Por eso nosotros podemos estar corriendo, pero mirando para otro lado, ¿vio? Y cuando nosotros nos desenfocamos de la voluntad del Señor, entonces la carne empieza a operar. ¿Por qué el cristiano puede andar en la carne? Porque está desenfocado del espíritu. No se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es una u otra. Ustedes andan en el espíritu o andan en la carne. En las dos cosas no pueden andar. Ahora, todo eso depende del enfoque que nosotros tengamos, ¿no? Por eso dice acá la palabra, verso 25 de Gálatas, dice, si vivimos por el Espíritu, si vivimos ¿en qué sentido? Espiritualmente hemos sido regenerados, si tenemos vida espiritual, también andemos también por el Espíritu. Y el libro de Romanos capítulo 8 habla del andar en el Espíritu, ¿no? Ninguna condenación hay para los que, ¿sí?, están en Cristo Jesús. Si es que andamos, dice, en el Espíritu. Y el libro de Romanos capítulo 8, verso 13 dice que nosotros hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu. O sea que nosotros por nuestra propia fuerza y disciplina personal no podemos matar la carne, ¿no? Solo por el poder del Espíritu Santo la carne se puede, ¿sí?, aplacar, ¿no? Mira, vamos a leer Romanos 8, verso 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué vivir conforme? ¿Qué significa conforme? De la forma que el mundo vive, ¿vio? ¿Sí? Si tu forma de vivir es como una persona que no tiene al Señor, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. ¿Qué es la muerte acá? ¿Cuál es la muerte? ¿Es su muerte física? No, es su separación de Dios. Cuando uno no es de la carne, eso es automático, ¿eh? Usted cortó la comunión con Dios. Se separó el Señor de usted, aunque esté en la iglesia, ¿eh? Porque cuando andamos en la carne y hay pecado, se corta la comunión con Dios. Hasta que nos arrepentimos. Cuando hay arrepentimiento, el Espíritu Santo restaura esa comunión con Dios. Ahora, ¿por qué nos desenfocamos y podemos andar en la carne? ¿Somos espirituales o no somos espirituales? ¿Usted qué piensa? ¿Usted es espiritual o no es espiritual? No dije si andamos en el Espíritu, dije si es espiritual o no es espiritual. Somos espirituales. Todos somos espirituales. Usted tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. Entonces usted es un ser espiritual. Ahora ese espíritu que fue regenerado por el Espíritu Santo y por la palabra del Señor, que renacimos, entonces tiene que estar ligado al Espíritu del Señor. Porque el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu. No con nuestra carne, no con nuestra mente, sino con nuestro espíritu. Ahora, cuando esa conexión no existe, nosotros vamos a andar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, por nuestra alma. El alma nos va a dirigir, ¿no? Cuando nosotros no teníamos al Señor, en el espíritu estábamos muertos por nuestros pecados, porque la ley decía que estábamos muertos delante del Señor. Entonces, cuando estábamos en el mundo, ¿cómo andábamos nosotros? En nuestra alma. Por eso dice la palabra en Ezequiel 18, el alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? Y los pecados de los hijos nos los van a llevar los padres, ¿no? Entonces cada alma, cada ser viviente que no tiene al Señor es arrastrada por su alma, ¿no? Sus emociones, sus sentimientos, su voluntad, sus pensamientos, su forma de conducirse en la vida, ¿no? Ahora, cuando venimos al Señor, Dios nos da a nuestro espíritu la vida de Dios, ¿no? El soplo, ¿no? Es el Zoe se llama eso, ¿no? El soplo de Dios que regenera nuestro espíritu. Ahora ese espíritu está conectado con el Espíritu Santo que el Señor nos dejó.
Y esos dos tienen que trabajar juntos, ¿vio? Para poder crucificar las obras de la carne nosotros. No podemos crucificar la obra de la carne con nuestra alma, ¿vio? Ni con nuestro pensamiento, ni con nuestros deseos, ¿vio? El Espíritu tiene que predominar sobre nuestra vida, ¿vio? En todos los sentidos. Él tiene que tener el gobierno, ¿vio? El control. Entonces dice acá el verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y acá la guía del Espíritu Santo es para toda nuestra vida, ¿vio? Por eso le digo que a veces uno entra en la carnalidad y se desconecta del Espíritu porque está desenfocado, ¿vio? ¿Sí? Y podemos desenfocarnos por varias ocasiones. Mira, vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 14, verso 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, de las 3 a las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. ¿Sí? Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Sí? Acá podemos ver a Pedro. El Señor había dado una palabra para que ellos vayan al otro lado, pero se levantó una gran tempestad y Pedro, siempre que era un hombre que tenía su fe, su confianza en sí mismo en muchos aspectos, que después tuvo que tratar en su corazón, ¿sí? Pero era un hombre que no era temeroso, ¿sí? Porque no le pidió cualquier cosa al Señor, ¿vio? Dijo, si eres tú, manda que yo vaya, le dijo, ¿vio? Fue desafiante, ¿vio? Y el Señor le dijo una sola palabra, ¿vio? Le dijo, ven nomás. O sea, Pedro caminó sobre esa palabra que Dios le dio. La palabra nos revela cuánto caminó, ¿vio? Pero dice que caminó. Pero ¿qué pasó? Se desenfocó. Empezó a ver los vientos, ¿vio? Empezó a ver el agitamiento de las aguas. Y su corazón se embargó de temor y ahí se hundió. ¿Qué hizo Pedro? Dejó de mirar al Señor. Cuando nosotros dejamos de mirar al Señor, nos desconectamos de la presencia del Señor en nuestra vida cotidiana, entonces ahí nuestra carne comienza a operar, ¿no? De esa manera nuestra carne comienza a operar y cuando la carne comienza a operar comienza a tomar fuerza. Entonces hoy hay muchos elementos de distracción para nosotros, un montón, ¿sí? Usted puede perder horas incalculables con su celular en la mano, viendo redes sociales. Puede estar dormido con el celular y con la boca abierta y hasta que se durmió, ¿yo? Y eso hoy es común, ¿sí? Pero eso nos pierde el tiempo y por eso perdemos nuestra conexión con Dios, ¿yo? Ahora, todas esas cosas que parecen que no son pecaminosas, pero lo que hacen que nos estamos descuidando de nuestra vida espiritual. Entonces la carne comienza a tomar fuerza, ¿yo? De a poquito, ¿sí? Un día te pusiste con el celular, no sé, 3 horas. Al otro día, y se va haciendo un hábito. Y los hábitos después son difíciles de romper, ¿eh? Se va haciendo un hábito, ¿vio? ¿No ves que hay gente que se levanta y lo primero que hace es agarrar el celular? Apenas te puede ver, ¿vio? Y el celular agarra, lo primero que agarra. ¿Sí? ¿O no le pasa? Algunos son así, ¿vio? Y todas esas cosas, a veces lo que nosotros vemos y consumimos, ¿sí? Que no edifica nuestra vida espiritual, se hace la brecha más larga de la distracción, ¿vio? Entonces, en realidad, lo que nosotros estamos alimentando es nuestro hombre carnal. Aunque no estamos pecando, pero estamos dándole fuerza al hombre carnal con elementos distractorios, ¿ves? Y después usted se va a ir dando cuenta, ¿vio? Porque ya le cuesta más orar, ya no lee la palabra, ¿vio? Capaz que antes le cantaba al Señor, ya dejó de cantar. Buscaba al Señor, se levantaba a la madrugada, pero ahora ya no lo hace, ¿vio?
Porque hay cosas que van tomando el poder, ¿sí? Y eso es silencioso, ¿vio? Porque ¿qué estás haciendo? No, estoy mirando el celular nomás, ¿vio? Ahora, cuando es todos los días, ¿sí? La carne se va acostumbrando a eso y el espíritu se va enflaqueciendo, hermano. Entonces poco a poco nos vamos alejando de la fuente, ¿vio? Que es el Señor y que es el espíritu que nos dejó, ¿vio? Entonces nosotros no podemos andar en el espíritu si estamos desconectados del espíritu. No podemos andar en el espíritu, ¿sí? Sin tener comunión con el espíritu. Ahora, todas estas cosas, ya que la vida cotidiana, a veces el trajín de la vida cotidiana, que uno se levanta, va a trabajar, lleva a los chicos al colegio, va y viene, va a comprar, ya eso ya nos roba un montón de tiempo a nosotros, en un montón de cosas, ¿sí? Y nuestra mente por ahí divaga, ¿vio? Ahora, todas esas cosas suman para que nosotros, ¿sí? Seamos más débiles espiritualmente. Entonces dejamos de vista, ¿vio? El Señor, ¿vio? Acá Pedro caminó, pero en un momento se ahogó. Se empezó a ahogar y el Señor lo sacó, ¿vio? ¿Sí? Esa es la misericordia de Dios, ¿vio? Que Dios está ahí. Señor, sálvame, le dijo, ¿vio? ¿Pero por qué? Porque empezó a mirar los vientos, ¿vio? Si él hubiera mirado al Señor, hubiera llegado hasta el Señor. ¿La meta cuál era? Llegar hasta el Señor. Digo, si eres tú, manda que yo vaya. Y así como le pasa a Pedro, nos puede pasar a nosotros con cualquier cosa, ¿vio? Él se desvió con los vientos. Ahora, ¿con qué nosotros nos estamos desviando? O nos desconectamos del Señor. ¿Cuáles son las cosas que te roban el tiempo? Porque sabes que el tiempo es valioso, ¿no? El tiempo es un don que Dios nos dio. Usted tiene la misma 24 horas que tengo yo. Ahora usted puede redimir el tiempo y puede aprovechar el tiempo. O puede mal usar el tiempo. Todo eso va a sumar a darle fuerza a la carne o a darle fuerza al espíritu. Ahora, ¿por qué uno peca? Porque todas esas cositas que parecen nada fortalecieron la carne. Entonces cuando viene la tentación, el espíritu está débil. Y uno cae en tentación. Entonces usted tiene que alimentar la fuente, ¿vio? Que el Señor nos dio, que es su espíritu. Y es constante todos los días. No de una manera litúrgica ni religiosa, sino con una conciencia, ¿sí? Que usted tiene una guerra diaria, todos los días, ¿vio? Con su carne. Usted puede venir 3 años bien, ¿vio? A todo lo que da en la carrera, ¿vio? Usted se descuidó 3 días y puede pecar. Y el pecado que nunca pensó que iba a cometer, lo puede cometer. Porque es un descuido de Dios. Nosotros descuidamos nuestra conexión con el Señor, estamos abiertos para que Satanás nos tiende la red adelante, ¿no? Yo no sé qué me pasó, te descuidaste. Miraste otra cosa que no tenías que mirar. Te desenfocaste. ¿Sí? Hoy decíamos, joder, la carrera es para adelante, ¿vio? Es una mirada fija, ¿vio? Hacia adelante. A los costados pueden pasar muchas cosas, hermano. Pero no desvíes tu mirada del Señor. Mire, vamos a leer 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 11. Acá vamos a ver uno que también se desvió, se desenfocó. Porque mire, es más fácil pelear con el diablo que pelear con uno mismo, ¿yo? Usted sabe que es más fácil pelear con el diablo que con uno mismo, ¿eh? Porque usted al diablo se le manifiesta, lo va a reprender y se tiene que ir. Porque Dios le da la autoridad a usted. Ahora a su carne usted le reprende y la carne no obedece igual. A menos que el espíritu someta a su carne, ¿yo? Por eso Pablo tiene una conciencia, hermano, de su propia vida, que decía, yo hago el mal que no quiero hacer. El hacer el bien está en mí. Yo tengo el deseo de hacer el bien, pero no puedo. Porque hay una ley que está dentro de mí, que es la ley del pecado y de la muerte, que se manifiesta, se hace visible. Si usted ve, hay una conexión entre el capítulo 7 de Romanos y el capítulo 8. Él da toda su experiencia y cuenta lo que él está atravesando, ¿vio? Que él descubre que tiene una ley que se revela en contra de la voluntad del Señor. Y que por más que él quiera obedecer, no puede, ¿vio? Quiere hacer el bien, no puede hacer el bien. Entonces, Romanos capítulo 8, él encuentra la solución. Dice, pero los que están en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación, si es que andamos por el Espíritu. Entonces él encontró la llave para salir, ¿vio? Entonces, si yo ando en el Espíritu, esta ley del pecado que está en mí, mi cuerpo mortal, ¿sí? No va a tener poder sobre mí. Entonces no voy a quedar esclavo, ¿vio? Y eso tenemos que entender, ¿vio? Entiendan. Es más fácil luchar con el diablo que luchar contra nosotros mismos. Nosotros somos nuestro peor enemigo. ¿Sí? Ahora que Satanás puede incitar, voy a tentar. ¿Por qué el Señor no se dio a la tentación de Satanás? La respuesta es sencilla, ¿no? Bueno, es la solución. Jesús estaba en el Espíritu, dice. Y no fue a ver televisión, ¿vio?
fue a orar. ¿Y eso qué muestra? Que aún orando, Satanás te puede tentar igual. Aún buscando a Dios, Satanás te puede tentar igual. ¿Entiendes? Porque si Satanás puede quebrantar nuestra relación con el Espíritu de Dios, sabe que tarde o temprano vamos a caer. Si ustedes hacen un análisis, las personas que caen en pecado, la mayoría no estaban orando, dejando de relacionarse con Dios. Estaban atareados, cansados, un montón de cosas, ¿vio? Entonces había una relación así superficial, ¿vio? Entonces la persona está débil, ¿vio? Entonces tiene que fortalecer su espíritu, ¿vio? Mira cómo es la historia de David, esta vez, capítulo 2, segunda de Samuel, capítulo 11. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y siguieron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día, ¿vio? Siempre hay un día, ¿vio? Siempre nos llega el día, ¿vio? Yo, ¿por qué se quedó este tipo ahí? Sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Yo digo, ¿qué hacía esa mujer bañándose ahí? Yo no tenía casa, no tenía baño. ¿Qué hacía bañándose en la terraza? Son cosas para preguntar, ¿no? Porque a veces le echamos la culpa a David nomás, pero también vio que... ¿Qué hacía desnuda bañándose allá? La señora esa. Bueno, no sé, yo sí. Echarle toda la culpa a David también tuvo que ver. Pero era el momento de la guerra y él se quedó, ¿vio? Porque usted tiene que discernir, ¿vio? El tiempo de lo que Dios está haciendo con usted, ¿vio? Hermano, Dios quiere que crezca. Bueno, después vamos a morar. Estoy me siento cansado, no voy a dormir, voy a ver una película en Netflix. Claro, mañana viene el diablo y te da un garrotazo, ¿vio? Porque, mire, cuando uno está así, cuando llega el diablo no lo ve venir. Porque el diablo es ladrón, te asalta, ¿vio? Vos no lo esperás, ¿vio? Y Satanás es manipulador número 1, ¿vio? Dice el verso 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. ¡Ah! Tiene marido. Bueno, listo, olvidate. No. ¿Sí? Porque podía haber zafado David o no. Si quería, ¿sí o no? Podía haber salido del asunto. Podía haber salido del asunto. Siguió indagando, ¿vio? Y le dijeron, mira que tiene marido, Claro, como era el rey, tenía la potestad de llamar a la mujer que quería, ¿vio? Porque los reyes en ese tiempo podían tener hasta 7 mujeres. Y concubina aparte, ¿vio? Era permitido por Dios. ¿Sí? La poligamia era permitida por Dios en ese tiempo, ¿vio? Pero, ¿qué dice? Y envió a David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy embarazada, ¿vio? ¿Qué pasó con David acá? Estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Porque a veces caemos en la carne porque estamos en el lugar equivocado, con la gente equivocada. Porque cuando uno está descuidado, hermano, de las cosas del Espíritu, ¿sí? Nuestra carne va a operar, ¿sí? Porque ya es su naturaleza. No es que la carne se pone ahí para que vos le mandes, no. Va a venir toda esa tendencia, ¿vio? A hacer lo malo, ¿vio? Usted entienda que en su cuerpo está, en su naturaleza, está a hacer el mal, nunca va a hacer el bien. Todo lo bueno que usted pueda hacer, que le viene a sus buenos pensamientos, su buen obrar, todo eso es producido por el Espíritu Santo en nosotros. No sale de nosotros, ¿vio? Ay, qué bueno que, no. Es el Señor que pone en nosotros esas cosas, ¿vio? Dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. A través del Espíritu de Dios lo hace, ¿vio? Dice, qué bueno que soy. No. Nosotros no hay nada bueno, hermano. Este corazón es perverso, es malo, maligno, ¿vio? Por aquí es lo que nosotros nos sostiene de no pecar. La presencia de Dios nomás. Si no fuera por la presencia del Señor, estaríamos ya consumidos, ¿vio? Dice en verso 3, envió David a preguntar por aquella mujer. ¿Por qué preguntar? ¿Sí? Si David no hubiera mandado a preguntar, no hubiera caído en pecado, ¿vio? Pero ¿qué pasó?
Ahí se manifestó la ley del pecado, ¿vio? Vio, codició. Ahí actuó la carne, ¿vio? Y él era un hombre que conocía a Dios, ¿vio? Le cantaba al Señor. ¿Cuántos salmos le hizo al Señor? ¿Cuántas palabras usted puede tomar de los salmos que fortalecen el corazón de uno cuando está afligido, ¿vio? Pero acá se le escapó el espíritu, ¿vio? La paloma se le voló. Se fue la paloma, no desapareció, hermano, no estaba ahí. No razonó ni por un instante lo que iba a hacer. Vio, codició, preguntó y mandó a llamar, ¿no? De una orden, ¿no? Era el tiempo de la guerra, ¿vio? Todos los hombres iban a la guerra, ¿vio? Él se quedó. Todo tiene que discernir capaz que es el tiempo de tu guerra, ¿vio? No contra el diablo, ¿vio? Ni contra nadie, sino contra vos mismo. Porque esta carne está en guerra contra nosotros todo el tiempo. Pero a veces se hace más fuerte, usted tiene que discernir. ¿Usted no se da cuenta cuando está en la carne? Sea sincero, ¿se da cuenta cuando está en la carne? ¿Sabe que está en la carne? ¿Sí o no? Y yo también me doy cuenta. Porque no actúo de la misma manera, no pienso de la misma manera, ¿no? No reacciono de la misma manera, ¿no? Entonces yo me doy cuenta cuando estoy en la carne. Entonces, tenés que empezar a cambiar el rumbo, ¿yo? El Señor, ayudarme porque se me está levantando el indio. ¿Sí? Y este indio enseguida quiere agarrar la flecha y se le mata a gente, ¿no? ¿Sí? Pero eso porque uno tiene una conciencia de la vida espiritual, ¿no? No decir, bueno, Dios me va a ayudar. Dios nos ayuda si nosotros le permitimos que nos ayude, ¿no? Yo creo que si David hubiera clamado acá, Señor, ayúdame, yo creo que Dios lo hubiera librado, ¿no? Pero su naturaleza carnal, porque si usted se da cuenta, David tuvo muchos problemas sexuales, ¿no? Sus hijos también. ¿Sí? Ese era su gran pata floja, ¿vio? ¿Sí? Fue un gran guerrero, un pésimo padre, ¿vio? ¿Sí? Un pésimo padre. Esa es la parte que nos cuentan de David. Un mal padre fue, ¿vio? ¿Sí? Y todos sus pecados sexuales, porque todos empiezan los pecados sexuales, ¿sí? Sucumbió toda su familia. Un hermano viola a la hermana, el otro mata al hermano que fue violador, ¿sí? Salomón tuvo más de 1000 mujeres, 700 concubinas, todos problemas sexuales, ¿vio? ¿De dónde arrastraba? De este señor que conocía a Dios, ¿vio? Pero esto a él lo hizo sucumbir, ¿vio? Entonces, qué importante que usted esté enfocado, ¿vio? ¿Sí? Bueno, a mí no me va a pasar. Yo amo a mi mujer con todo mi corazón y nunca voy a... Pero con mi hijo ni hablé, mira. No te atrevas a decir una cosa de esa, ¿eh? Mejor decir que Dios tenga misericordia y me guarde, ¿no? Nunca digo, a mí no me va a pasar. ¿Sabe cuánto dijeron a mí no me va a pasar y terminaron así? El desenfoque, ¿vio? Cuando nosotros perdemos de vista al Señor como Pedro y empezamos a mirar los vientos, nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir, hermano. ¿Sí? Pedro pasó del espíritu que lo llevó a caminar en el agua, a perder toda la fe y hundirse, ¿vio? En un segundo, en un momento, ¿vio? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Porque la fe es espiritual. Digo, ¿por qué dudaste? Si venía bien, se hundió, porque se desenfocó. Entonces usted tiene que pensar cuáles son las cosas que usted le desenfocan, ¿vio? ¿Qué le está distrayendo? ¿Qué es lo que usted está pensando constantemente, ¿vio? Porque a veces nuestra mente nos distrae. Pensamos cosas que no tenemos que pensar, ¿vio? ¿Sí? Y pensamos para la carne y no para el espíritu, ¿vio? Por eso dice, los que son del Señor son guiados por el Espíritu de Dios, y los que andan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, pero los que andan en la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora, ¿cuándo se fortalece la carne? Cuando yo estoy constantemente pensando cosas solamente que son carnales, ¿vio? A veces no son pecaminosas, pero son carnales. Capaz que está pensando a ver cómo ganar más plata, ¿vio? Pero toda su mente ocupada en eso, ¿vio? Bueno, no está mal, pero hay que tener un equilibrio, hermano. ¿Sí? No puede desconectarse o otras cosas tomar la prioridad en nuestra mente, en nuestro corazón, de la presencia del Señor. Ahora, cuando eso sucede, estamos al borde del abismo, ¿vio? En algo podemos errar después, podemos pecar, pero porque nos distrajimos, ¿vio? ¿Sí? David estuvo en el lugar que no tenía que estar y vio lo que no tenía que ver. La Biblia no dice porque él se quedó en su casa, pero no tenía que estar ahí, era el tiempo de la guerra, ¿vio? Pero usted piense, ¿qué tiempo es para usted? ¿Está bien enfocado
¿O estás distraído? ¿Y qué lo está distrayendo? Tiene que remover las distracciones, ¿no? Saca la distracción. A veces las distracciones también son amistades, ¿no? ¿Sabe que hay amistades que son, como decía la canción, amistades peligrosas, ¿no? En eso tiene que ser selectivo, ¿no? Con la gente que usted se reúne, se junta, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado, porque a veces es distractivo eso, ¿no? A veces es distractivo y alimenta nuestra carne nomás, ¿no? Si usted se junta con gente que solamente habla de cosas que son del mundo, su carne se va a fortalecer. Si usted recibe gente en su casa y eso lo lleva a usted después a no tener tiempo con Dios, es un problema, ¿no? Como dice el dicho, mejor solo que mal acompañado. Por eso, como dice la palabra, si alguno viene a tu casa y trae otra doctrina distinta a la que nosotros le hemos enseñado, no lo reciba. Y eso es la carta de Juan, ¿vio? Entonces, si yo me junto con gente y alimenta mi espíritu, gloria a Dios, porque me voy a fortalecer, ¿no? Ahora, si no alimenta mi espíritu y me lleva a la tendencia de ser más carnal, mejor corta la relación, ¿no? Todas esas cosas, toda esa influencia que parecen pequeñas, son las que van sumando, ¿vio? En la balanza, ¿qué es más fuerte después? Porque la prueba nos viene a todos, ¿vio? Ahora, el tema es cómo nos alcanza, cómo nos encuentra. Si nos alcanza sin orar, sin buscar de Dios, sin estar en comunión con el Señor, el Espíritu Santo hace rato que no lo escuchamos, ¿vio? Estamos sordos, ¿vio? Vamos y venimos a la iglesia, pero no estamos haciendo un cambio en nuestra vida. Entonces, cuando venga la tentación, vamos a sucumbir ante la distracción, ¿no? Satanás es especialista en distraer, ¿no? Ve cómo son aviones presidenciales, ¿no? Los aviones presidenciales tienen una bolita de humo, ¿no? Que cuando se le dispara un misil, el avión suelta esa bolita, ¿no? Entonces, el calor del misil sigue esa bola, ¿no? En vez del avión. Es para distraer. Y Satanás es así, ¿no? Vos tenés que ir para allá y te hace mirar para allá, ¿no? Desenfoca tu mente, tus pensamientos, ¿no? Pero después nos pasa como David, ¿no? Mira, vamos a leer el libro de Jueces. Acá hay otro más que se distrajo. Mira, bueno, a veces nos podemos distraer con cosas buenas, ¿eh? Porque la distracción no siempre son cosas pecaminosas, ¿eh? Son cosas que nos suman a nuestra vida espiritual, que nos fortalecen nuestro espíritu, ¿no? Jueces 16. Acá vamos a ver la vida de Sansón. Verso 4. Sansón y Dalila, dice yo. Dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila le dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y ella respondió, Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando le toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Mire, esta historia es una historia que, bueno, entenderla porque habla varias cosas de este aspecto, ¿sí? Sansón, un hombre llamado del vientre de la madre para ser un juez de la nación de Israel, ¿sí? Con un propósito para gobernar y liberar a Israel de los filisteos, enemigo que siempre tuvo Israel, que también enfrentó David. Entonces no había manera de él, de su fuerza sobrenatural que tenía, que el Señor a través de unción él podía hacer grandes destrozos. Lo que él hacía era que con una quijada de burro, ¿sí? Mataba 1000 soldados, ¿no? Su fuerza era descomunal, era como el increíble Hulk, una cosa así, ¿no? ¿Sí? Para tener una idea. Entonces no había manera de él de poder, ¿sí?, retener lo que él hacía. Entonces el enemigo le pide a Dalila que le saque información, ¿vio? ¿Sí? Para ver cómo podían retener el poder que él manifestaba. Entonces Sansón, como estaba con ella, enamorado, ¿vio? Pues acá está la gran pata floja de Sansón, que se enamoró de la mujer incorrecta, ¿vio? Quedó enamorado, ¿vio? ¿Sí? Se enamoró de Dalila, ¿vio? Y como estaba enamorado,
empezó a coquetear, ¿vio? A jugar este juego, ¿vio? Del gato y el ratón. ¿Sí? Él le mentía y ella le insistía, ¿vio? Él le mentía cuál era el secreto de su poder, hasta que llegó un momento que él dice que le descubrió su corazón, ¿vio? Entonces mira qué importante que es. Hay conversaciones que usted no las puede tener con todo el mundo. Y aprenda. Nunca le abra el corazón a cualquiera. Nunca abra su corazón a cualquiera. Porque puede terminar mal. Por eso dice la palabra, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Sansón era un hombre de Dios, ¿no? Pero por su conversación cotidiana con Dalila, ella insistiendo, dice que insistía, ¿vio? ¿Sí? Para que él le revele cuál era el secreto de su poder. Entonces, fue tal la insistencia, porque así trabaja Satanás, insistiendo, que él abrió su corazón y le dijo, bueno, este es el secreto de mi pelo, ¿vio? Y si le corta el pelo, perdía la fuerza, ¿vio? Entonces, mire, vamos a leer el verso 13. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Recuerde, ese es el propósito de Satanás. Atarte, ¿vio? ¿Cuál es el propósito del Señor en Gálatas? Que estés libre. ¿Cuál es el propósito de Satanás? ¿Cuál es? Mantenerte atado. ¿Cuándo te tiene atado Satanás? Cuando te tiene en la carne. Cuando andamos en la carne, estamos siendo ligados por Satanás. ¿Sí? Por eso el Espíritu nos da libertad, para que andemos con libertad. ¿Sí? Entonces el propósito de acá era atarle a Sansón. Dice ella en el verso, vamos a leer el verso 15. Y ella le dijo, ¿cómo dice yo te amo? Mire, ahí está, se ve el tejimaneje que había entre ella y él, ¿no? ¿Cómo me dice yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? ¿Sí? ¿Sabe? Acá apeló Dalila a los sentimientos, ¿vio? A las emociones de él, ¿vio? ¿Sí? Le tocó su sensibilidad emocional. ¿Sí? Por eso nosotros, hermanos, tenemos que cuidar en ese aspecto también de tener una mente renovada, ¿vio? Y ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún que consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, dice, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, dice, su alma fue reducida a mortal angustia, ¿vio? O sea, todos los días le decía yo, ¿cuándo me vas a decir? ¿Cuándo me vas a decir? ¿Cuándo me vas a decir? ¿Cómo es tu fuerza? Ahora, ¿qué me quieres decir? Si yo te amo, bueno, mamá, vos, ¿por qué no me decís, ¿vio? Es como el hombre aquel que le pide a la mujer su prueba de amor, ¿vio? Pero en realidad le está llevando la muerte espiritual. Dice que su alma fue reducida a la angustia mortal, ¿vio? ¿Sí? O sea, le empezó a afligir el corazón de tanto insistirle, ¿vio? Dice el verso 17, le descubrió pues, dice, todo su corazón, dice. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre, y si fuere rapado mi fuerza, se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Vio? Acá Dalila es una especie de diablo, ¿vio? De serpiente, astuta, engañadora, ¿vio? Sigilosa, insistente, perseverante. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito? Que él sea como los demás. ¿Cuál es el propósito de Satanás con nosotros? Que usted sea como los que no tienen a Cristo. A él no le importa si usted está en la iglesia o no. Por él no se le mueve un pueblo si usted está en la casa de Dios o no. Mientras usted no cambie y siga siendo el mismo, usted no tiene efectividad delante de él. Entonces el propósito de Satanás es que nosotros seamos como cualquier mortal. Y ni usted ni yo somos igual que cualquier mortal. Porque él tiene un espíritu vivo y tiene el Espíritu Santo dentro de su corazón. Entonces no somos iguales a los demás. En apariencia física sí, pero espiritualmente no. Usted tiene un poder que reside en usted. Pero la astucia de Satanás es que nosotros vivamos, nos comportemos de la misma manera que los demás. Dice, bueno, es normal, soy de carne y hueso.
Tanto insistió Dalila, a través de las palabras, ¿sí?, que quebró su corazón, ¿vio? Su alma fue abierta, ¿vio? Sus emociones, sus sentimientos, fue revelado, ¿vio? Dice el verso 18, viendo Dalila que le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, vení esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano dinero. Y ella, como el espíritu de Judas, ¿vio?, lo vendió ahí, ¿vio? Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Mire, ¿vio? Vio el poder que tiene la mujer, ¿no? ¿Sí? Este era un hombre que le tiraba un edificio abajo, ¿vio? Pero, por un par de piernas, ¿vio?, se doblegó, ¿vio? Cayó de rodillas, ¿vio? Toda la unción, el poder de Dios venía sobre Sansón y oraba de maneras, ¿sí?, impresionantes, ¿vio? Pero solo con el lenguaje de una mujer, y yo no creo que se vestiría decorosamente, ¿no?, Dalila, ¿vio?, porque era prostituta, ¿vio? Como dice la palabra, ¿vio?, lo redujo a un bocado de pan, ¿vio? Se lo comió. Ahora, ¿era el propósito de Dios? No era el propósito de Dios. ¿Era el propósito de Dios que así termine Sansón? No era el propósito de Dios. O sea que usted puede ser un gran y una gran mujer de Dios, ungido por Dios, llamado por Dios, con un propósito, ¿vio? Pero Satanás no contempla eso, ¿vio? Si nos puede llevar a nosotros a ser carnales, sabe que el propósito de Dios no se va a cumplir en nosotros, ¿vio? ¿Sí? Por eso la muerte de Sansón fue una muerte prematura, ¿vio? Murió antes de tiempo. Él fue llamado para ser juez en Israel, nunca lo fue. Entonces, qué importante es cómo andemos, ¿vio? Dice acá el verso 19, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Las guedejas son las trenzas, ¿vio? Se ve que tenía trenzas. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. ¿Por qué se apartó la fuerza? ¿La fuerza que él tenía era espiritual o era natural? Era la fuerza del espíritu sobre él, ¿vio? Ahora, ¿por qué se apartó la fuerza? Porque él coqueteaba con ella, ¿vio? Él coqueteó con ella. Entonces, cuando nosotros coqueteamos con las cosas del mundo, o con nuestra carne, le damos lugar, entonces la fuerza espiritual en nosotros se va desvaneciendo, ¿vio? Y vamos a sucumbir ante la propuesta de Satanás, ¿vio? Entonces dice así el verso 20, le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó de su sueño, se dijo, él se habló a sí mismo, dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero no él sabía que Jehová, dice, ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron por ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamá a Sansón para que nos divierta. Miren, tenían como un payaso, ¿yo? Porque eso es el diablo, hermano. Si el diablo nos saca la carnalidad, va a ser para mofarse de nosotros, ¿yo? ¿Sí? Para que seamos un espectáculo para otro, ¿yo? Nunca para nada bueno. ¿Sí? Porque mayormente cuando Satanás trata de avergonzar, ¿sí?, no solamente para destruir, sino también para vituperar el nombre de Jesucristo, ¿yo? Me dice, mira, este no era que era creyente. Mira cómo anda ahora. Dice el verso, y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansan la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto como había 3.000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre la que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo
con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales. Y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Los enemigos de Sansón murieron juntamente con él. Ahora, no era el propósito de Dios, hermanos. No era el propósito de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestro gran enemigo? Nuestra carne es nuestro gran enemigo. Nosotros nos podemos consagrar del mundo, nos apartamos de las cosas del mundo, reprendemos al diablo y el diablo va a tener que huir. Cuando hace fuerza lo resistimos, porque dice: resistí al diablo, huirá de vosotros. Como que en ese aspecto esas cosas están como resueltas, ¿vio? Ahora, contra nosotros mismos es una lucha diaria de todos los días, ¿vio? ¿Sí? Siempre esta carne se va a querer manifestar en contra de la voluntad de Dios. Siempre. Pues yo le digo, renueve su mente, no se desenfoque, no pierda el foco, el objetivo. Tiene que tener un objetivo en su vida, ¿verdad? Usted tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que llegar al destino, hermano. Así como los discípulos, ¿verdad? Vayan al otro lado. ¿Sí? Tenían que cruzar, no importaba la tormenta, había que cruzar, había que llegar, había que pasar por la tormenta, ¿verdad? Pero que esta carne no nos controle, hermano, no nos gobierne. Y cuando usted siente que... Mire, ¿sabe cuando uno está en la carne? Tiene síntomas, ¿vio? ¿Sí? A usted le va a costar orar. Van a empezar las excusas para no orar, ¿vio? Que está cansado, que está cansada, ¿sí? Que tiene frío, ¿vio? Que después... Y se durmió y pasó, no oró. ¿Sí? Se empieza a secar espiritualmente. O viene a la iglesia pero no siente la presencia de Dios, no la puede percibir. ¿Sí? Antes se conectaba con Dios, ¿vio? Y ahora ya no puede, ¿vio? Hay algo que está ahí trabado, ¿vio? ¿Sí? Ya venir a la iglesia es un peso, ¿vio? Se hace una carga, ¿vio? Se especula, se da vuelta, se empieza a pensar. Llega el día del culto y parece una aflicción, ¿vio? Con todas esas cosas pasan, con la carne va tomando el poder, ¿vio? Nosotros. Bueno, cuando la persona está en el Espíritu, siempre está en la presencia de Dios. Porque el Espíritu siempre te va a llevar a las cosas del Espíritu. Nunca te va a decir quédate, ¿vio? O Dios te entiende, ¿vio? No, siempre te va a impulsar el Espíritu a las cosas del Espíritu. Siempre. Usted recuerda, cuando le viene el pensamiento que tiene que orar, es el Espíritu que está hablando para orar, ¿vio? No es uno mismo, ¿vio? Cuando tiene el impulso de leer la palabra, de escuchar la palabra, de alabar al Señor, ese es el Espíritu que está incitando, ¿vio? Ahora la carne esta no, se va a resistir, no quiere, ¿vio? Entonces no se distraiga, no se desenfoque, ¿vio? Observe en su vida cuántas cosas le roban tiempo, ¿vio? Y aproveche el tiempo. Nutra su espíritu, vaya a la fuente, ¿vio? La fuente está en usted. Porque el Espíritu Santo no está lejos de nosotros, está dentro de nosotros. En el que voy a ir a la iglesia para buscar de Dios, usted puede buscar a Dios en su casa, ¿vio? Acá no congregamos como cuerpo ministerial. Pero Dios está en todos lados, hermano. Dios está cerca de nosotros. Entonces tenemos que andar nosotros en el Espíritu. Tenemos que hacer morir, tenemos que crucificar a este viejo hombre. Crucifiquemos esta carne. Ahora, si crucificamos la carne, el Espíritu va a tomar el poder, el dominio sobre nuestra voluntad. Entonces hay que empezar por lo primero, ¿vio? ¿Cuántos enemigos tiene usted? Uno, usted. Por eso Pablo le dijo a Timoteo es un hombre joven, ¿vio? Según lo que relata la historia, tenía 16 años. Era un muchacho, ¿vio? Pero le dijo, ten cuidado de ti mismo. ¿Sí? Pablo en su despedida dice, ten cuidado de vos mismo. Cuídate de vos. A veces tenemos cuidado de todo el mundo, ¿vio? Pero no de nosotros. Por eso digo que es más fácil pelear con el diablo, hermano, porque es más fácil echar la culpa al diablo, ¿vio? Y hay cosas que el diablo no tiene nada que ver, ¿vio? Somos nosotros. En nuestra naturaleza carnal que se levanta, ¿vio? No tenemos el poder para vencer ciertas cosas, ¿vio? Pero porque el Espíritu no está operando en nuestro corazón. Está restringido, ¿vio? Bueno, cuando hay pecado que no se confiesa, el Espíritu Santo se queda inerte, no se mueve, ¿vio? Hasta que confesemos nuestro pecado, ¿vio? Bueno, cuando hay arrepentimiento, opera el Espíritu para restaurar y para que siga avanzando la persona, ¿vio? Sea el caso que sea.
Entonces siempre tenemos que nosotros apelar al Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Sí? Y lo que dice el libro de Gálatas, verso 24, 5:24, pero los que son de Cristo, si somos de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿vio? Porque esta carne tiene deseos, tiene pasiones, ¿vio? ¿Sí? Se quiere desenfrenar, se quiere ir de joda, ¿vio? A la carne le gusta todo lo que está mal, ¿vio? En todos los aspectos, ¿vio? Pero si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿vio? ¿Sí? O sea, si vivimos por el Espíritu Santo, que regeneró nuestro espíritu, andemos por él también. ¿Sí? ¿Sabe que eso es una decisión, ¿vio? ¿En dónde ando yo? ¿Cómo ando? ¿Sí? Si usted se levanta y sabe que tiene los cables cruzados, entonces ella sabe que está viniendo dirigido por el Espíritu, ¿vio? Porque cuando el Espíritu está operando en nosotros, usted va a tener paz. Va a tener paz. Va a andar con tranquilidad, con sosiego, ¿vio? No va a estar alterado su sentido, ¿vio? Ni manifestado, ¿vio? ¿Sí? Va a tener un control de sus emociones, de sus sentimientos, ¿vio? Puede pasar por lucha, por prueba, por dificultades, hermano, usted la paz no la va a perder. Pero porque está conectado al Espíritu, toda esa paz gobierna en nuestro interior, ¿vio? Ahora, cuando estamos en la carne, esa paz no está. Entonces reaccionamos mal, actuamos mal, pensamos mal, vivimos mal, ¿no? Entonces Satanás va preparando red en nuestro camino. ¿Sí? Así como el cazador prepara la red para el ave, ¿vio? Satanás está viendo dónde nos va a enganchar. Puerta abierta que dejemos, puerta que el Satanás va a usar. Puede ser tus pensamientos, las cosas que ves, las cosas que oís, las cosas que hablas. De todo eso nos tenemos que cuidar. Cuídese. Cuídese. No se desenfoque. Corra esta carrera con todo su corazón, pero mirando al Señor solamente. ¿Sí? Lo que pasa al costado, que pase. Y usted avance. ¿Sí? Si no va a ser como el hombrecito ese, ¿yo? Cuando se llegó ya perdió, ¿yo? Y así el diablo. Nosotros estamos mirando para allá, ¿yo? Y el diablo ya nos sacudió, ¿yo? Por estar desorientado, ¿yo? Desenfocado al Señor. No se engañe a usted mismo. ¿Sí? Analice su vida, sea crítico de su vida, ¿vio? Critíquese usted. Porque es fácil criticar a los demás. Ahora sea crítico, autocrítico, ¿vio? Haga una lista de sus virtudes y sus cualidades, ¿vio? ¿Qué ve usted de bueno en usted? ¿Y qué ve de malo en usted? Mire, le aseguro que le va a costar poner lo malo. Porque es difícil a esta naturaleza carnal reconocer las cosas malas. Pero hágalo, le va a ayudar a examinarse. O así es sincero, va a ver. ¿Sí? Porque esta carnalidad tiene la tendencia siempre a lo malo, ¿no? Entonces tenemos cosas que... Si todos caminaríamos con un espejo delante, ¿vio? Entonces quizás no veríamos cómo somos, ¿vio? Cómo andamos. Che, me parece que ando en la carne. Tengo que volver a la fuente. Porque mire, de nuestra mente no viene la fortaleza espiritual. De nuestra alma tampoco. Solo del Espíritu de Dios viene la fuerza espiritual, ¿no? Es el poder que reside en nosotros. Entonces tenemos que ir ahí, ¿vio? Sí. Espíritu Santo, ayúdame. Me viene la tentación en mi mente, tengo ganas de pecar. O tengo ganas de bajarle los dientes a aquel. Ayúdame, Señor. Sí. O tengo ganas de contestar mal. Tengo ganas de reaccionar mal, tengo bronca, ¿vio? Entonces vaya a la fuente. Y el Señor nos va a ayudar, hermano, a controlar nuestros sentidos. Y usted va a estar fuerte espiritualmente. Y entonces ahí sí se cumple la palabra, hermano. Vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque si no, no lo somos. Si andamos en la carne, no somos más que vencedores, aunque lo repitamos y nos pongamos un cartel en la frente que dice más que vencedores. No lo somos, hermano. Y Satanás lo sabe muy bien. El tema acá es que Satanás nos ve. Y conoce todas las cosas, hermano. También. ¿Se acuerdan cuando fueron aquellos judíos exorcistas, ambulantes ahí a golpear las puertas, a liberar, ¿sí?, a los endemoniados? ¿Sí? Recibieron una paliza a los 7 que le dieron, ¿vio? Desnudos salieron, ¿vio? Porque el espíritu, el demonio que estaba en la persona le dijo, conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, ¿vio? Pero ustedes quiénes son. ¿Sí? Gente que hacía algo, ¿vio?
pero no estaban revestidos, ¿no? Para poder hacerlo. Mire, la mayor batalla que nosotros libramos con nosotros mismos es la más importante de nuestra vida. Si ganamos en estas cosas, el propósito de Dios se va a cumplir en nosotros, hermano. Y usted puede ver a través de la historia, ¿yo? De cada hombre que tuvo que pelear consigo mismo. José venció su lucha personal, ¿yo? No dejó que ni el odio, ni la venganza, ni el resentimiento, ni la amargura controle su corazón y su vida, ¿yo? Fue espiritual. Perdonó a sus hermanos, ¿yo? Ese fue un hombre que venció su carne, ¿yo? Cuando la mujer de Potifar lo quiso llamar para tener relación con él, huyó. Aunque le tocó ir a la cárcel por eso, ¿yo? Huyó del pecado, ¿yo? ¿Sabe que hay pecados que no se enfrentan? Hay pecados que hay que correr. Por ejemplo, el pecado de la fornicación, Dios te manda a que huyas de él. No dice que lo enfrente. No, yo me hago 40 días de ayuno acá y vas a ver cómo el diablo no me... Te va a bajar los dientes el diablo. Cuando te quieras acordar, te quedaste sin dentadura, ¿yo? Porque el pecado de la fornicación uno tiene que correr. De los pecados sexuales se huye, hermano. No se enfrentan. No se hagan locos. No, igual yo estoy con Dios, ¿yo? Dios me va a cuidar. Cuando te querés acordarte en la cama con otro, ¿yo? Pues esta carne, hermano, tiene un poder, una potencia, cuando le damos lugar, que nos va a matar, nos va a arruinar. Entonces tu espíritu tiene que prevalecer, ¿yo? Es lo que dijo Juan, que yo mengue para que él crezca, ¿yo? Tenemos que menguar, tenemos que crucificar a este hombre viejo, ¿yo? Para que el Señor se levante en nosotros con poder, ¿yo? ¿Sí? Porque a veces nosotros queremos las grandes cosas, digo yo, ver milagros. ¿Cuándo querían ver milagros? Que ustedes le ponen un paralítico y se levanta y sale corriendo, ¿yo? Ver esas cosas. ¿Cuándo quisieran eso? Pero si no podemos ir ni con nuestra carne, hermano. No podemos ni vencer la ira, ¿yo? Y querer salir un enfermo. Porque a veces Dios no nos da, hermano, porque no estamos preparados, ¿no? Nos vamos a inflar, ¿no? de vanagloria. Entonces matemos a este Señor, que nos está haciendo la vida imposible, y vayamos creciendo. Y que Dios nos dé lo que nos tiene que dar, ¿no? Estas no son palabras que animan mucho, ¿yo? Pero son las que ponen en evidencia nuestra vida y nuestra conducta, ¿yo? Delante de Dios. Entonces, sea autocrítico. ¿Ando en la carne o ando en el espíritu? ¿Cómo andamos? ¿Qué tiene más poder ahí sobre tu vida? ¿La carne o el espíritu? ¿Qué está alimentando más? ¿La carne o el espíritu? ¿Está distraído o está enfocado? Cada uno sabe que está distraído o está enfocado, ¿eh? ¿Está corriendo otra carrera? ¿O ya ha perdido de vista al Señor? Corramos, bueno, con paciencia esta carrera, lo que tenemos por delante. Hay mucho para hacer, ¿no? Pero Dios hace, oiga bien, Dios hace su obra con hombres y mujeres espirituales. Y hay que entender usted. No con cualquiera, ¿eh? Con hombres y mujeres espirituales que se toman en serio este evangelio. Y dicen, ay caray, me parece que estoy en la carne. Algo tengo que hacer. Porque yo, como le dije el jueves, el despojo del peso, del asedio, del pecado, Dios no lo hace. Nosotros somos responsables de hacer eso. Y Dios no pedirá cuenta. Porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Dios te va a juzgar por lo que sabes, no por lo que no sabes. Ahora ya con conciencia, cada uno hace lo que quiere, ¿vio? Y daremos cuenta delante de Dios. Sansón sabía lo que hacía, ¿vio? Dios le dijo al principio, no vas a ir a meterte con una mujer que no sea de tu pueblo, ¿vio? Pero bueno, Dios permitió. Y mire cómo terminó. Sin visión. Muriendo antes de tiempo. ¿Qué lo venció Sansón? Su carnalidad, ¿eh? ¿Estaba ungido? Estaba ungido por Dios. ¿Era llamado? Era llamado por Dios. ¿Tenía un propósito? Tenía un propósito. Pero no llegó. Esta carne es un papel importante en nosotros, ¿no? Entonces hay que matarla. Hay que matarla, ¿eh?
para llegar. Y que seamos como Pablo, ¿no? Que hemos acabado la carrera. ¿Sí? Llegamos al final. Cumplimos, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Amén. Bueno, oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor mío, esta tarde. Te pedimos, Señor mío, que tú nos ayudes, Señor amado, a poder ver nuestro caminar, nuestro andar contigo, Señor amado. Si estamos enfocados, desenfocados de ti, Señor, si estamos desenfocados, que podamos rectificar nuestro camino, Señor amado, y mirarte a ti, que eres el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Que no seamos como Sansón, Señor mío, que tuvo un llamado, una unción, una gracia, un propósito, Señor mío, pero murió antes de tiempo y de una forma, Señor mío, que tú nos planificaste, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a no distraernos, Señor mío, a poder mirarte a ti, Señor, sabiendo que adelante, Señor mío, está nuestro galardón, Señor amado. Por más que soplen los vientos, Señor mío, como en aquella barca sobre nuestra vida, Señor, sabemos, Señor mío, que tú lo permites, Señor amado, para que podamos crecer en nuestra fe, Señor. Porque a veces dudamos como Pedro, decimos, Señor, ¿por qué pasan estas cosas, Señor mío? Pero es para madurar, para crecer, para afirmar nuestro corazón, para que podamos ver nuestro interior, Señor. Porque tú nos enseñas en todas las cosas provechosamente, Señor amado. Yo te pido por mis hermanos, por mis hermanas, Señor mío, que cada uno se pueda enfocar, Señor mío, en ti, en su vida espiritual, Señor amado, en crecer, en madurar, Señor mío, que busquen las cosas de arriba, Señor amado. Las cosas de arriba, Señor, que son las cosas que van a tener, Señor, para ser relevantes en la eternidad, Señor amado. Hoy estamos enfocados en las cosas materiales de este mundo solamente, Señor mío. Y nos descuidamos, Señor, ya no oramos, estamos cansados, estamos agobiados. Estamos ansiosos, Señor mío, por cosas que tienen que ver en esta tierra solamente, Señor. Y distraemos nuestra mente, Señor amado, nuestros pensamientos, un montón de cosas que no nos llevan a ningún lado, no nos edifican, no nos ayudan ni a crecer, ni a madurar, ni a estar fuertes, ni firmes delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a enfocarnos en ti, Señor mío. No queremos que nos pase como David, Señor, estar en el lugar equivocado, Señor mío, viendo lo equivocado, Señor. Ayúdanos, Señor amado. Si es tiempo de guerra, que estemos en la guerra, Señor amado. Si es tiempo de lucha, que estemos en la lucha, Señor, pero contigo, Señor amado. No tenemos, Señor, fuerza suficiente para pelear contra nuestra naturaleza carnal, Señor mío. Dependemos, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor mío, porque queremos ser más que vencedores, Señor mío. No queremos ser avergonzados por Satanás, Señor, ni ser juguete ni esclavos, Señor mío, de nuestro adversario, Señor amado. Ayúdanos, Señor mío, en el nombre de Jesús. Queremos andar en el Espíritu, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, Señor amado. Ayúdanos, Señor mío, a vencer, a mirarnos hacia adentro, Señor, y poner nuestro corazón delante de ti, Señor mío, para que tú lo escudriñes, Señor amado. Queremos ser fieles, Señor mío, hasta el final, Señor amado. Perseverar, Señor, para alcanzar tu voluntad y tu propósito en esta tierra. No de balde nos llamaste, Señor mío, no de balde estamos aquí, Señor. Si hemos pasado luchas, tormentas, pruebas, dificultades en toda nuestra vida, Señor mío, y estamos en pie solamente por tu misericordia, Señor. Porque un día tú te acordaste de nosotros, Señor mío, inclinaste, Señor mío, tu rostro a esta tierra, Señor, y entre millares y millares de personas, de seres humanos, nos escogiste, Señor mío, para ser parte de tu cuerpo, Señor, en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a no desenfocarnos, Señor mío. Que corramos esta carrera, Señor mío, en el nombre de Jesús, Señor, y alcancemos el galardón, Señor mío. Gracias te damos esta tarde en el nombre de Jesús. Den un fuerte aplauso al Señor.